Bien, buenos días a todos y todas. Nos da un gusto enorme dar inicio el día de hoy al ciclo de foros o webinars, como se les conoce ya coloquialmente, sobre recuperación sostenible y resiliente. Una recuperación orientada al desarrollo sostenible y orientada a las personas en escala humana, como diríamos, ¿no? Hoy iniciamos con la primera, una sesión introductoria. Llamamos Horizontes para una recuperación centrada en las personas, centrada en el desarrollo sostenible ante los impactos del COVID-19. Vamos a tener otras 3 sesiones en este ciclo, ya un poquito más especializadas. La siguiente sobre economías y su reactivación. Vamos a hacer énfasis ahí en las pequeñas economías, las economías locales, los sectores más afectados, las cadenas y la importancia que esto tiene para las personas, para las sociedades y para el país. Después vamos a hablar de la dimensión social y de derechos de la recuperación en un tercer webinario, una tercera reunión. Y finalmente vamos a hablar en la última sobre la recuperación, digamos, basada en la naturaleza, con soluciones integradas y sostenibles en el tiempo, con diversos especialistas de cada tema. El día de hoy nos acompañan, bueno, tenemos el gran honor de que nos acompañen especialistas de gran experiencia en el tema. Por supuesto, el doctor Enrique Guevara Ortiz, director general del CENAPRED, el Centro Nacional para Prevención de Desastres, la doctora Emily Wilkinson, que es Senior Research Fellow Risk and Resilient Program del ODI, del Overseas Development Institute del Reino Unido, pero que por supuesto va a presentar en español por su gran experiencia en América Latina, especialmente en México, que te agradecemos mucho, Emily, que nos estés acompañando. Representando también a la Academia Mexicana, en este caso a la UNAM, el doctor Manuel Lastra, director general del Instituto de Geografía y un gran experto en estos temas de gestión integral de riesgos y de desarrollo, digamos, resiliente. Y de la casa, last but not least, nuestra colega Janet Fernández Castro, también experta de muchos años, primero en su país, Ecuador, después estuvo en varios organismos internacionales, el Banco Mundial, regresó a Naciones Unidas, en fin, nos ha capacitado a muchos países de América Latina en temas de recuperación. Janet, muchísimas gracias también por conectarte, en este caso desde Panamá. Y bueno, sin sin mayor preámbulo, quisiera añadir que para el PNUD la recuperación, no le llamamos reconstrucción, ya le llamamos desde hace varios años recuperación, que integra reactivación, reconstrucción y varias otras actividades. Debe tener este contenido, este énfasis en llevarnos no a la situación anterior a cualquier desastre, sino a una situación mejorada, una situación menos vulnerable, a una situación más resiliente y a una situación en la que si yo antes ponía énfasis y había logrado avances en varios objetivos de desarrollo sostenible, ahora lo voy a ampliar y voy a querer cubrir, digamos, con una visión, con un enfoque integral, una, digamos, mayor cantidad. En pocas palabras, como decimos ahora con el COVID, no queremos regresar a la normalidad de antes, sino a una nueva normalidad, pero ¿cómo es esa nueva normalidad y cómo lograrlo? Es lo que queremos
desentrañar con estos seminarios. Entonces, bueno, pues vamos, por lo tanto, a escuchar a las expertas y los expertos. Bueno, debo anunciar, perdón, que el doctor Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil de Chiapas, que estaba anunciado, se excusó debido a la agenda de respuesta a la tormenta Cristóbal, que como saben causó daños y hay declaratorias de emergencia y de desastre en 5 estados del sureste de México. Uno de ellos es Chiapas, de donde él pues, es el responsable de coordinar estos esfuerzos. Entonces, pues sí, con toda razón se excusó y bueno, ya tendremos oportunidad de escucharlo en otra ocasión. No puede ser, por lo tanto, más oportuno este seminario porque estamos en medio no solamente de la pandemia de COVID-19, el COVID-19, sino también, perdón, de la tormenta y entrando en otras posibles y recurrentes epidemias como el dengue, por ejemplo, en muchas de las zonas afectadas. Entonces, no puede ser más oportuna. Muchísimas gracias. Te doy entonces la palabra, doctor Enrique Guevara. Él, como saben, es director del CENAPRED. Ha colaborado más de 25 años en ese centro, originalmente ingeniero mecánico electricista por la UNAM, con estudios de especialización en monitoreo de alertamiento de fenómenos naturales e instrumentación de los mismos, tanto en México como en el extranjero. Diplomado en Dirección de Programas de Prevención de Desastres y Protección Civil por el Instituto Nacional de Administración Pública y por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Adelante, Enrique. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Pues primero quisiera saludar a los panelistas y a todas las personas que hicieron el favor de conectarse para esta interesante charla en un momento, yo creo que crítico en la vida del planeta, que va a traer consigo pues muchas reflexiones, muchos cambios para una nueva forma de vida que nos está obligando y forzosamente debemos de hacer cambios en nuestro actuar cotidiano y nuestra forma de pensar y actuar. Me pidieron que hablara un poco sobre cuál ha sido la participación de la Coordinación Nacional durante esta contingencia, durante esta emergencia, un poco para poner en contexto cuál es el papel de las instituciones o las dependencias encargadas de protección civil y de la gestión integral de riesgos. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría comentar que si bien es cierto que dentro de la legislación en México está considerado como uno de los que se llaman fenómenos perturbadores los riesgos sanitarios, que incluye a las epidemias y a las pandemias, el quehacer del Sistema Nacional de Protección Civil consiste en coadyuvar con el sector salud a la atención de la emergencia. También por ley, desde la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, se establece que la autoridad máxima que atiende y coordina la emergencia sanitaria es el sector salud, y específicamente el Consejo General de Salubridad. Entonces ellos son quienes se encabezan y Protección Civil se vuelve en un coadyuvante. Y en ese sentido, esta participación y esta colaboración, puedo mencionar específicamente algunos puntos. Ha habido sesiones conjuntas del Comité Nacional de Emergencias con el Comité Nacional de Emergencias Sanitarias. También es invitado Protección Civil al Consejo General de Salubridad y para coordinar toda la respuesta de todos los sectores de gobierno en los diferentes ámbitos, en el económico, el social y evidentemente el de salud, se instaló la metodología de Sistema Comando de Incidentes en el Centro Nacional de Contingencias para atender el COVID, y quien coordina estas acciones es precisamente el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León. Entonces ha sido fundamental el papel de la protección civil y evidentemente también en los estados
en todas las entidades federativas, Protección Civil ha participado y ha coadyuvado, y específicamente se les pidió que apoyaran en una especie de primer contacto con familiares de pacientes COVID. Entonces, en todas las entidades federativas se les pidió a los titulares que estuvieran participando de esta manera. No obstante la atención de la epidemia, la emergencia, es necesario no perder de vista que estamos en un contexto donde pueden ocurrir múltiples fenómenos, como lo acabamos de ver justamente con la tormenta tropical, primero Amanda y después Cristóbal. Y entonces hubo necesidad de hacer una modificación y hacer una adaptación en los protocolos y en los programas de protección civil, considerando la respuesta a la emergencia por los fenómenos que pudieran presentarse y en un contexto de COVID, manteniendo todas las recomendaciones del sector salud, de la sana distancia, especial énfasis en que en los albergues o durante las evacuaciones, pues tener cuidado con todas estas recomendaciones del distanciamiento social, de las medidas de higiene, los filtros sanitarios. Entonces, esto ha implicado un trabajo adicional de todo el quehacer de la protección civil para la preparación y la respuesta ante emergencias provocadas por otros fenómenos, así como considerando el contexto de COVID. Para ello, se elaboró una guía que le llamamos Guía de Preparación, Prevención y Atención de la Emergencia, que se distribuyó a todos los titulares de protección civil de las 32 entidades federativas, a todas las dependencias del gobierno federal, del Comité Nacional de Emergencias, para estar, digamos, preparados y responder de la mejor manera y evitar que durante la atención de la emergencia hubiera mayores contagios. Otra participación que tuvimos dentro del Atlas Nacional de Riesgos, se desarrolló una aplicación para poder visualizar gráficamente todos los datos que publica el sector salud, del número de contagiados, del número de casos sospechosos, del número de defunciones, su distribución geográfica y varias gráficas que permiten analizar cómo va evolucionando la epidemia. Una vez dicho esto, no sé si me están escuchando porque veo que se detuvo el video y todo. No, te escuchamos muy bien, Enrique. Ok. Adelante. Y el segundo punto que me pidieron abordar, y lo comentabas ahorita, Javier, ¿qué va a implicar este proceso de recuperación y de qué forma la gestión del riesgo y las instituciones encargadas de la gestión del riesgo junto con todos los sectores, cómo van a participar? Para ello me gustaría compartir aquí algunas diapositivas. Desde un punto de vista más conceptual sobre cuál debe ser el papel de la gestión del riesgo y una nueva visión, como se menciona aquí en este webinar, con un enfoque más humano. Entonces, yo creo que debemos realmente cambiar la forma en cómo hemos venido trabajando la gestión del riesgo y la forma en cómo se ha venido comunicando la gestión del riesgo. En primer lugar, debemos de partir de que la finalidad debe de ser buscar el bienestar de la población y un desarrollo humano. Si esto lo ponemos como una meta, si esto lo anteponemos, digamos, como la finalidad última, esto cambia la forma y los mecanismos y las acciones que debemos desarrollar para lograrlo. Entonces debemos enfocarnos pensando en el bienestar de la población y en el desarrollo humano. Nosotros como seres humanos es nuestra aspiración y como todos los gobiernos pues tienen esa obligación de brindar ese bienestar a la población. Y para lograr esto, vinculo aquí tres conceptos que ya el PNUD los ha manejado y en la agenda internacional están estos temas, que es el tema, en primer lugar, de la seguridad humana,
el de pleno respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad. Entonces, estos deben ser los ejes articuladores de toda política, incluyendo las políticas de gestión del riesgo, tomando como base o como sustento y como finalidad, como fin último, el derecho a la vida, el derecho a un desarrollo digno, el derecho a la salud, el derecho a la información, en fin, a la educación. Todo eso, digamos, va a ir brindando la seguridad que necesitamos como seres humanos ante diferentes amenazas, incluyendo los fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, cambio climático, epidemias, pero además pensando también en las generaciones futuras. Entonces, yo creo que esto inclusive debería de ser inculcado desde la educación básica para que vayan cambiando la mentalidad las personas y vayan creciendo con este enfoque. Y aquí me basé en un artículo que leí hace un par de días de un investigador de la CEPAL, donde debemos de ver que nosotros estamos viviendo dentro de un ecosistema, que es el lugar donde desarrollamos nuestras vidas y es en donde debe de existir esta dinámica y esta estabilidad, un equilibrio entre la dinámica del medio ambiente y entre la dinámica de las comunidades. Debemos de ser nosotros capaces de adaptarnos y evolucionar en este planeta, en este lugar donde vivimos y además debemos cuidarlo. Además también al vivir aquí en este planeta, pues debemos nosotros tener una visión de futuro para conservar la vida. Entonces el reto es, y esto podemos ya irlo vinculando hacia la parte del COVID, es que el desarrollo permita hacer frente a las necesidades del presente sin poner en riesgo a las generaciones futuras. Es decir, todos los esquemas que hemos visto en las últimas décadas, en los últimos años, en cuanto al desarrollo social, en cuanto al desarrollo económico y el desarrollo medioambiental, debemos hacerlos equitativos, debemos hacerlo viable, debemos hacerlo vivible para lograr este desarrollo sostenible y conservar la vida hacia el futuro. Y tomar en consideración que hay situaciones que producen daños, pérdidas, desestabilización en todos los sectores, que estarían en contra de la destrucción de la vida y del desarrollo y del bienestar de las personas y que debemos nosotros ser capaces de adaptarnos, protegernos y recuperarnos. Aquí ya estaríamos vinculando esta parte de adaptación, de protección y de recuperación a lo que es la resiliencia. Entonces, esto implica una serie de cambios, una serie realmente de repensar nuestra forma de vida, nuestras formas de desarrollo, que es realmente lo importante en la vida. Debemos romper paradigmas, debemos ser disruptivos, ser innovadores, tener una visión prospectiva y dos factores fundamentales para este proceso de recuperación: el respeto al entorno en el cual vivimos, el lugar donde se desarrolla la vida, nuestro ecosistema, y pensar en el bien común. Cuando logremos de mantener en equilibrio este desarrollo con respeto a nuestro entorno, a nuestro ecosistema y pensando en el bien colectivo, entonces los modelos de desarrollo y todos los factores vinculados, económicos, políticos, sociales, ambientales, deben de ir de la mano buscando el bien común. Aquí en esta lámina pongo, digamos, la concepción esta que veo de esta nueva normalidad. Es muy importante entender estos riesgos que ahora estamos viviendo y que estamos entendiendo y que estamos comprendiendo. Debemos conocer las amenazas, debemos entender cuáles son los factores que generan vulnerabilidades y todas estas desigualdades que se han hecho evidentes ahorita con la epidemia. Entonces debemos conocer, pero también comprender estas causas de fondo
como se menciona en Naciones Unidas, los factores subyacentes y entender cómo existe una interrelación entre los diferentes ámbitos, el sector financiero, el sector económico, el sector salud, el sector cultural, en fin, entender bien esta dinámica y estos procesos para, a partir de, y ahora con el COVID, entendiendo cuáles las implicaciones que tiene y cómo las formas de vida que hemos llevado en las últimas décadas contribuyeron a generar estas vulnerabilidades y a agravar el impacto de la epidemia. Esto debe traducirse en políticas, estrategias, programas, regulaciones, instrumentos y todo, y evaluarlos orientados a la seguridad, bienestar, calidad de vida y desarrollo sostenible. Es una forma, digamos, conceptual de cómo debemos ir ya entrando a los detalles, considerando estos nuevos riesgos complejos que ahora le llaman los riesgos sistémicos, entendiendo cómo se generan las vulnerabilidades y cómo podemos ir interrelacionando diferentes políticas medioambientales, las de cambio climático, la agenda urbana, de desarrollo sostenible, orientados hacia el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo sostenible. Ya para concluir, pongo esta lámina, dos aspectos fundamentales que deben considerarse en este proceso de recuperación. El bien común. Todos podemos salir ganando. Sector social, sector privado, sector público, siempre pensando en el bien común. Si nos va bien a todos, va a ser una mejor forma de vida. Y el segundo punto importante que no hay que perder de vista es la equidad y la estabilidad, que se convierten indispensables para esta nueva normalidad. El acabar y abatir todas estas desigualdades que se han ido creando, estas vulnerabilidades que se han ido creando, se hace necesario tomarlas como un eje fundamental en la planeación de aquí en adelante. Pues sería un poco la visión que tendríamos desde el punto de vista de la gestión del riesgo y cómo debe incorporarse y vincularse con todos los sectores de una manera armónica. Pues muchísimas. Haría mi intervención, Javier. Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias, Enrique Guevara, director de Senapred. Sí, no lo podía haber dicho mejor cualquier representante de Naciones Unidas. Has puesto todos los aspectos de un desarrollo integral y creo que es congruente con las acciones que ha tenido Senapred y el Sistema Nacional de Protección Civil en estos últimos tiempos. Realmente loable y muy importante la guía que mencionabas, porque lo que tenemos ahora es pues un desastre complejo con digamos, varias emergencias combinadas, y esta guía que se publicó ya muy a tiempo, digamos, hace algunos 2 meses, si no mal recuerdo, pues nos está permitiendo atender muy bien una emergencia hidrometeorológica, pero cuidando el nivel de emergencia y el semáforo que hay en este momento sobre el COVID-19. Enhorabuena por eso. Y bueno, pues ya estamos empezando a recibir algunas preguntas, pero vamos a seguir la mecánica anunciada. Van a presentar los 4 expositores y en este caso doy la palabra a la doctora Emily Wilkinson, como ya decía, Senior Research Fellow del ODI, que es gran centro de investigación que está muy orientado realmente a resolver problemas prácticos, tanto de la sociedad como de los países. Ella es experta en temas de riesgos, incertidumbre en el desarrollo, recuperación ante desastres. Dice, durante los últimos 15 años, pero a mí me consta que un poquito más, ha trabajado con gobiernos, organizaciones no gubernamentales y agencias científicas en América Latina, el Caribe, África Oriental, Asia del Sur y el Pacífico, para identificar puntos críticos de entrada y oportunidades para superar geografías peligrosas y gestionar el riesgo, pues en línea con las prioridades del desarrollo sostenible siempre, ¿no? Y me consta, Emily hizo
su tesis doctoral aquí en México, colaboramos con ella desde entonces de manera muy constante, ha hecho informes clave para la realización de conferencias internacionales, como fue el caso de Sendai en 2015. Así que bueno, Emily, te damos la palabra. Adelante. Muchas gracias, Javier, y buenos días a todos. Gracias por la invitación a participar en el webinar. Es un gusto. Para mí, voy a dar un panorama más global, pero con relevancia para el caso de México, espero. Primero, quiero enfocar en los riesgos que la pandemia visibiliza. Algunas nuevas lecciones relevantes para la gestión de riesgos y para la recuperación al futuro. Y segundo, quiero reflexionar un poco sobre las lecciones aprendidas de la recuperación anterior, o sea, después de desastres anteriores, y su relevancia para la recuperación ahora, porque creo que hay muchas lecciones desde de desastres anteriores que podemos recuperar y poner en marcha ahora. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de riesgo que la pandemia visibiliza? Voy a hablar de 3 lecciones que me parecen muy importantes, que probablemente han escuchado en otros paneles, en otros debates, pero vale la pena repetir y profundizar un poco más. La primera lección es sobre el riesgo sistémico que mencionó Enrique. Definitivamente la pandemia nos muestra la interconexión entre riesgos, que el riesgo en un sistema puede afectar otros sistemas, que pueden interactuar entre países, entre distintas zonas. Y también, que es aún más importante, las decisiones sobre cómo manejar un riesgo pueden generar otros riesgos. La decisión de enfocar en la salud o el sistema de salud tiene implicaciones para la recuperación económica y viceversa. Entonces es muy importante pensar en todas esas conexiones entre riesgos y las implicaciones de distintas políticas. También vemos, como estamos viendo ahora, hay relación entre distintos eventos compuestos. Entonces no podemos pensar solo en la recuperación después del COVID-19 y no pensar al mismo tiempo en la preparación y respuesta y recuperación después de relacionado con otros eventos, con inundaciones, las inundaciones que están pasando ahora y otros eventos que van a suceder. Entonces hay que pensar en la interacción y la secuencia de las acciones de recuperación del COVID-19 conjunto con otros eventos que están pasando y cómo enfrentar y cómo recuperarse de esos eventos con las capacidades que tiene en el sistema. Entonces eso me parece una lección importante. La segunda que quería comentar es sobre pensar en una recuperación holística, porque hay un riesgo ahora que los gobiernos, inversionistas, los tomadores de decisión se van a centrar en la recuperación económica y dejar de lado todos los planes, políticas y el financiamiento para la gestión de riesgos, para el cambio climático, o sea, que ya no van a ser tan prioritarios. Y es muy importante pensar en una recuperación holística, porque si no, se van a presentar otros problemas dentro de poco. Entonces, hay que considerar si existen políticas de recuperación económica que también promueven la resiliencia
entre distintos tipos de eventos, de desastres, de impactos de cambio climático a largo plazo, que ayuda al país a también mitigar el cambio climático. O sea, políticas holísticas que pueden abarcar todos esos temas que son importantes y no nada más centrarse en la parte económica, porque si no no va a haber una recuperación económica por los otros factores, los otros impactos que pueden haber a futuro. La tercera lección que quería mencionar es sobre la transformación de sistemas. Se está notando y está hablando mucha gente de la necesidad de una transformación, reformas para fortalecer la resiliencia y no solo recuperar lo que teníamos antes, ¿no? Eso es una lección importante de la pandemia, pero ¿en qué consiste exactamente? O sea, ¿cómo podemos o qué es lo que hay que reforzar para pensar más en los derechos humanos de la gente, en reducir la vulnerabilidad y evitar impactos de otras pandemias al futuro y otros desastres? Entonces, es la importancia de pensar en sistemas que fortalecer. Específicamente, lo que vemos de la pandemia es la importancia de la seguridad alimenticia, de tener producción local, de tener menos dependencia en mercados exteriores. Eso es una lección importante para algunos países más que otros, o unas regiones más que otras. Pero tener esa seguridad alimenticia es clave. La segunda es sobre la redundancia en los sistemas, que tiene que haber otras cadenas productivas, otras fuentes de equipo, de bienes, ¿no? Por si se corta en algún momento una fuente. Entonces, eso es otro punto importante en cómo fortalecer los sistemas. Tiene que haber inversión en los sistemas de salud pública. Obviamente eso es una lección de muchos países, incluyendo en Gran Bretaña, donde vemos que no hay suficiente capacidad cuando incrementa la cantidad de gente que tiene que usar el sistema. Otro es sobre la protección social y programas de empleo temporal. Esos sistemas tienen que estar fortalecidas para poder ampliar su cobertura, para poder ayudar a más gente en caso que pierdan su ingreso. Es algo que hemos visto con otros desastres, pero ha sido aún más importante con el impacto tan profundo de la pandemia y las políticas que se han tomado. Y por último, en términos de lecciones, me parece que una gran lección es tener o invertir en mecanismos de acción anticipatoria, acción temprana. No solo tener el sistema de alerta, pero tener los planes y financiamiento y un plan de cómo entregar ayuda a la gente, tenerlo ya como pensado desde antes. Entonces, para que cuando hay una alerta de una pandemia o de un huracán, otro tipo de evento, existe el mecanismo para actuar y financiar ayuda. Entonces, eso es algo que hay que empezar a pensar desde ahora, porque para la pandemia podíamos haber actuado mucho antes, y hay que tener esos sistemas para poder implementar acciones. Quiero pasar ahora a las lecciones de la recuperación después de desastres anteriores, porque me parece que ya existen muchas lecciones, hay que como retomarlas y no pensar que necesariamente hay la recuperación después del COVID-19 es tan
tan distinta a la recuperación después de otros desastres. Y entonces empecé a leer un reporte que escribí en 2018 después de los huracanes, 2 huracanes de categoría 5 que afectaron a las islas del Caribe. Escribimos un reporte sobre la recuperación resiliente después de los huracanes. Identificamos 4 principios para guiar las políticas de recuperación. La primera tenía que ver con la historia, aprender de la historia. No va a haber una solución rápida para construir o generar la resiliencia después de un desastre, pero sí hay un espacio para la reflexión y una oportunidad para reformar, cambiar políticas y inversiones pensando en las amenazas y los riesgos al futuro. Siempre existe ese espacio y siempre cometimos los mismos errores. Entonces, otra vez tenemos una oportunidad ahora para pensar en cómo fortalecer los sistemas, las inversiones que van a generar más resiliencia al futuro, y hay que tratar de evitar cometer los mismos errores de siempre. La segunda lección tiene que ver con un marco holístico de la recuperación. En ese reporte pusimos que hay que considerar cómo las acciones en un sector pueden afectar a otros sectores, como por ejemplo los resentamientos, en caso después de un huracán, pueden afectar el acceso que tiene la gente a servicios y oportunidades de empleo, etc. Entonces, en todo esto hay que pensar en cómo están relacionados entre acciones en un sector y otros, y tratar de pensar de manera holística en todas las necesidades de la gente, no solo de vivienda, en el caso de huracanes, pero también sus necesidades psicológicas, que es algo que siempre se deja, no es una prioridad normalmente en las políticas. Entonces, los marcos de recuperación tienen que estar basados en las prioridades de la gente, y se tienen que alinear con las estrategias de desarrollo, planes de uso de suelos y todos los instrumentos que ya tenemos para guiar esas acciones. O sea, no inventar algo que no es como coherente con el sistema y las políticas que ya existen. La tercera lección era de generar procesos transparentes, participatorios y con rendición de cuentas. En el proceso de recuperación hay una tendencia de hacer todo como desde arriba hacia abajo para tratar de hacerlo más rápido, ¿no? Recuperarse de manera más rápida, pero de esa manera, si no hay como consulta, participación de las comunidades, es cuando se cometen errores. Por ejemplo, poner más peso en la reconstrucción de la vivienda a largo plazo y no prestar tanta atención en la dignidad de la gente, tener un hogar temporal decente en el momento. Entonces, ya sabemos que si se toman decisiones así sin consultar bien profundamente con la gente, no conlleva a una recuperación eficiente, eficaz. Lo mismo para la recuperación ahora. Tiene que ser participativo y enfocado en las prioridades de la gente. Y la tercera lección tiene que ver con el principio de no dejar a nadie atrás. Es muy importante enfocar las acciones de recuperación en la gente más vulnerable, darse cuenta que no todas las políticas van a beneficiar a todos los grupos, y
y por lo mismo es importante escuchar y consultar con la gente. Entonces esos eran los 4 principios del reporte anterior, después de un evento muy distinto, pero me parece que son lecciones importantes, relevantes para la situación actual, y es importante reiterar la importancia, sobre todo, de aprender de la historia. Muchas gracias. Gracias, doctora Emily Wilkinson. Gracias, Emily. Sí, muy, muy importante no solamente las acciones en términos de número de carreteras reparadas, viviendas reconstruidas, etcétera, sino este enfoque de integralidad y de calidad en la recuperación. La experiencia nos ha mostrado justo eso, en México también. Las acciones de respuesta y de recuperación prontas detienen incluso los procesos de deterioro y van a ayudarnos a reducir, a controlar pérdidas posteriores, pero sobre todo lo que ya mencionaba Emily, que es este retorno a la nueva normalidad podrá ser de un desarrollo más sostenible, más integral, más exitoso si atendemos estos aspectos cualitativos que no son secundarios, son igual de importantes porque son el fundamento de la nueva sociedad que queremos. Qué gran oportunidad, muchísimas gracias. Y tengo el gusto de presentar al doctor Manuel Suárez Lastra. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Planeación Urbana por la Universidad de California, en Berkeley. También cuenta con el doctorado en Geografía por la misma UNAM y actualmente se desempeña como director del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. De verdad le agradecemos muchísimo en este contexto el poder acompañarnos y presentar acá. Manuel, adelante, te dejo la palabra. Hola, bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que me da muchísimo gusto estar en este webinar, en este panel. Y bueno, a mí me hicieron una serie de preguntas. Me voy a concentrar primero en una, que es cuáles son las principales vulnerabilidades y brechas de desigualdad en el desarrollo que ha permitido visibilizar la pandemia de COVID-19. Y después voy a integrar las otras, que son como el papel de los diferentes actores del desarrollo sostenible y los aprendizajes que ha dejado la pandemia de COVID y cómo debemos repensar el futuro. Lo voy a encapsular en una serie de conclusiones. Ayer la universidad la UNAM realizó una conferencia de prensa en relación a los 100 días de pandemia en México, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que son muy importantes y que creo que pues de alguna manera estamos de acuerdo junto, o sea, Enrique, Emily, Javier, es que actualmente debemos de tratar a la pandemia de COVID como un desastre, ¿no? Tiene todas las características de un desastre, está enmarcado dentro de lo que se llamarían los riesgos y por lo tanto tiene componentes de una amenaza biológica, tiene otro componente de capacidades y otro componente de vulnerabilidad. Y una de las cosas que me parece que es muy importante es que hay que reconocer la vulnerabilidad como una serie de vulnerabilidades múltiples, pero que además tienen una distribución territorial diferenciada, ¿no? No todas las personas en todas partes tienen las mismas vulnerabilidades. Voy a compartir mi pantalla y voy a presentar algo de lo que hemos estado trabajando en el Instituto de Geografía, solo que por alguna razón
está. Y precisamente lo que habíamos estado desarrollando en el Instituto de Geografía, en conjunto con el de Geofísica, la Coordinación de la Investigación Científica, la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias del Instituto de Matemáticas Aplicadas en Sistemas del UNAM, era pues ver que había que tener una serie de políticas diferenciadas dependiendo de los diferentes lugares donde vive la gente, precisamente porque sus vulnerabilidades eran distintas. Entonces nos dimos a la tarea de desarrollar un índice de vulnerabilidad, uno a nivel municipal para todo México, otro a nivel otro para áreas metropolitanas en una escala de grupos de manzanas que se llaman áreas geográficas estadísticas básicas, de manera que pudiéramos conocer precisamente la distribución de la vulnerabilidad y que de aquí se puedan generar herramientas para la toma de decisiones informadas. Vulnerabilidad entendida como las características que tiene la gente para enfrentar, resistir y posteriormente recuperarse de la pandemia. Entonces, bueno, creemos, después de una serie de discusiones con diferentes expertos en riesgo, vimos que había 3 dimensiones que eran importantes, una demográfica, otra de salud y otra socioeconómica. Hay una construcción matemática del índice en la que no me voy a detener, pero creemos, o sea, lo que vimos era que había que ver en términos de las características tanto etarias de la población como como culturales de la misma, cuáles eran las características que los hacían más o menos vulnerables. En términos de salud, el acceso a los servicios médicos y el estado de salud de la población en términos de comorbilidades. Y en términos socioeconómicos, pues variables que tenían que ver con el bienestar de la población y su capacidad de acceder a satisfactores básicos de derechos y su capacidad económica. Entonces, bueno, hay diferentes indicadores que están dentro de cada dimensión. Si la población, cuál es el porcentaje de población de 60 años y más, porque sabemos que tienen mayor susceptibilidad a desarrollar complicaciones, cuestiones que tienen que ver con la discriminación a ciertos grupos sociales, o la capacidad de comunicación que estos grupos sociales puedan tener con el personal médico, el acceso a la infraestructura de salud en términos de camas, de unidades de cuidados intensivos, de médicos, de personal de enfermería, las morbilidades de la población. Hay unas zonas del país donde hay más gentes con diabetes, hay otras zonas donde hay más personas con hipertensión. Entonces, esta diferencia territorial. Y en términos socioeconómicos, bueno, pues cuestiones que están relacionadas a la marginación, a la capacidad económica de recuperación, al acceso a medios de comunicación, al hacinamiento, a la derechohabiencia de servicios de salud. Y entonces lo que vemos es, si vemos la dimensión demográfica, por ejemplo, en México, pues vemos que hay una distribución que es diferenciada, ¿no? Las zonas más oscuras son zonas que tienen mayor vulnerabilidad demográfica, entonces tenemos zonas como el sur de Durango y norte de Nayarit, o parte de la Huasteca, algunas partes de Guerrero y Chiapas, algunas partes de Yucatán. Y en cambio, cuando vemos la vulnerabilidad en términos del acceso a servicios de salud y las morbilidades de la población, pues vemos que más bien aquí figura el norte del país, Jalisco, partes de Nuevo León, partes de San Luis Potosí, igual nuevamente partes de Yucatán, pero la distribución es diferente, ¿no? Entonces, hay lugares donde una población puede ser altamente vulnerable en términos demográficos y otras partes del país donde la población puede ser altamente vulnerable en términos de servicios de salud. Y después está la dimensión socioeconómica, que tiene una distribución completamente distinta, ¿no? Entonces aquí tenemos más bien el sur del país, con una muy alta vulnerabilidad, zonas como Yucatán que tenían vulnerabilidades altas en términos de acceso a salud o en términos demográficas, en términos de marginación tienen vulnerabilidades medias,
y hay otros que se repiten, ¿no? Como como sur de Durango, norte de Nayarit, o la parte de la Sierra Tarahumara. Entonces, eso lo que nos da es cuando integramos las tres dimensiones, pues nos da una distribución que tiene estas características. Y lo que vemos también es que hacia adentro de las diferentes regiones, dentro de los municipios, también hay diferencias marcadas, ¿no? Yo creo que aquí sería importante ver, por ejemplo, cuáles han sido algunas de las propuestas federales ahora para el regreso, ¿no? Lo que vemos es que la forma en la que ha evolucionado la pandemia, pues comenzó siendo un fenómeno urbano que estaba concentrado en zonas con vulnerabilidad media, y a medida que ha pasado el tiempo se ha ido concentrando cada vez más en zonas de vulnerabilidad baja, que son las más alejadas y que tienen los mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica y vulnerabilidad en términos de salud. Y eso es importante porque eso quiere decir que la forma en la que resolvemos el regreso a la nueva normalidad es diferente en diferentes partes, ¿no? Hay lugares donde aún no hay contagios, hay lugares donde hay muchos contagios, y las condiciones socioeconómicas, las condiciones de urbanización y las condiciones de acceso a servicios de salud son diferentes, ¿no? Cuando el gobierno federal presentó los municipios de la Esperanza, para la noche de ese mismo día, ya muchos de ellos habían estado, ya tenían contagios o habían sido o estaban en continuidad con otros municipios con contagios. Lo cual quiere decir que las estrategias pues tienen que estar cambiando constantemente porque tienen que ser dinámicas, ¿no? Finalmente, ahorita se presentó primero este semáforo de riesgo, que es un país en rojo, ¿no? Comenzó siendo un mapa donde nada más Zacatecas aparecía en riesgo alto y todo el demás en el riesgo máximo. Ahorita está en riesgo máximo todo el país. Y pues este mapa en realidad no es muy útil en el sentido de que pueda generar decisiones, sobre todo porque hacia adentro de las diferentes ciudades y hacia adentro de los diferentes municipios, pues también hay vulnerabilidades distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos la vulnerabilidad en términos generales para la Ciudad de México, pues vemos, por ejemplo, que hay un patrón concéntrico, y en cambio, si vemos la vulnerabilidad para zonas como la zona metropolitana de Guadalajara o la zona metropolitana de Monterrey, vemos que hay una distribución diferente, ¿no? Mientras que en la Ciudad de México es una cosa que va del centro a la periferia, en la zona metropolitana de Monterrey pues tenemos un eje, ¿no? Más bien que va sobre una carretera, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, en Puebla y Tlaxcala lo que vemos es más bien una dispersión de zonas con alta vulnerabilidad. Y por supuesto, estas zonas de vulnerabilidad diferente tienen diferentes expresiones en sentido de qué es lo que hace que cada lugar sea más o menos vulnerable. Quisiera nada más decir entonces que, bueno, en ese sentido, cada lugar es diferente. La epidemia es un fenómeno dinámico que tiene que tener soluciones dinámicas, y que estas soluciones tienen que ir cambiando dependiendo de cómo va avanzando y cambiando día con día la epidemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, si pudiera responder en parte cuáles son el papel que debe asumir los diferentes actores del desarrollo, especialmente yo me concentraría en el sector público, porque creo que tiene una gran responsabilidad. Y la primera es lo que está basado en la información y en el análisis de los datos, ¿no? O sea, creo que hay muchísima información que está produciendo muchísimas entidades académicas con gente experta, y que se debe hacer más caso de estos datos.
creo que se pueden crear estrategias conjuntas que consideren las diferentes visiones y los diferentes conocimientos que hay. Creo también que una de las cosas, entre las cosas que aprendemos, es que, bueno, esta emergencia tiene tres momentos, ¿no? Uno es el momento precisamente de la emergencia, que es en el que estamos ahorita. Viene una parte de cómo vamos saliendo y cómo nos vamos, cómo vamos restableciendo las actividades cotidianas. Y luego hay una parte muy larga, que va a ser mucho más larga que la parte de la emergencia, que es la parte de la recuperación, ¿no? Si lo vemos como desastre y vemos lo que decía ahorita, hace un momento Enrique Guevara, en términos de que no nada más tenemos el problema de COVID, sino que además hay un desastre doble por lo que tiene que ver con pues, en este momento los fenómenos meteorológicos que están sacudiendo partes del país. Pues eso lo que nos dice es que precisamente pues, la planeación de las amenazas es una cosa que no existe. Lo único que existe es la planeación para minimizar el riesgo y para tener respuestas cuando existen emergencias. Entonces, en ese sentido, pues cosas como el Fonden está claro que no pueden desaparecer porque en cualquier momento estamos sujetos a diferentes amenazas. Creo también, para terminar ya, que lo que estamos aprendiendo de la epidemia es que muchas de las cosas que creíamos que eran imposibles sí pueden hacerse realidad, ¿no? Yo no soy en realidad experto en vulnerabilidad, me toca hablar de esto porque por mi posición como director del Instituto de Geografía, en realidad mi tema es el transporte y me he dedicado muchísimo, por ejemplo, a las cuestiones que tienen que ver con la movilidad ciclista. Y durante mucho tiempo siempre dijimos, bueno, pues que lo ideal sería tener, por ejemplo, ciclovías en vías primarias, pero que parecía imposible tener en una ciudad como la Ciudad de México una ciclovía sobre una calle como Insurgentes, ¿no? Que es la calle más importante probablemente de toda Latinoamérica. Y resulta que la bicicleta es un vehículo que permitirá minimizar los contagios, y ayer o antier se estrenó sobre esta calle una ciclovía emergente, que es una cosa no antes vista, ¿no? También creo que nos hemos dado cuenta que hay una capacidad impresionante de resiliencia de los ecosistemas. Creo que todos nos hemos dado cuenta que hay más pájaros cantando, cada vez vemos imágenes de recuperación, de fauna que visitan lugares que no visitaban en épocas, hace simplemente unos meses, ¿no? Y esto creo que lo que nos hace repensar es la forma en la que funcionamos. Creo que lo que nos da a entender es que podemos funcionar de manera distinta, podemos funcionar de manera más amigable con el ambiente, que podemos funcionar de una manera efectivamente pues, más sostenible, que permita además alcanzar un desarrollo mayor y más equitativo. Y bueno, pues con eso terminaría y nuevamente quisiera agradecer muchísimo la invitación al panel. Muchísimas gracias, doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM. Creo que es un estudio muy interesante el que nos ha presentado, porque permite darle una expresión territorial a la vulnerabilidad, y que creo que es un ejercicio muy valioso para justo diseñar estos procesos de recuperación sostenible y resiliente de los que hemos estado hablando en la sesión, reconociendo las diferencias, ¿no? Y las brechas que hay en el territorio y en los diferentes grupos de la población. Creo que va a haber, bueno, ya estoy viendo que hay varias preguntas sobre este tema, pero me gustaría dar la palabra a la maestra Janet Fernández, nuestra última panelista, no por eso menos importante. Me voy a permitir presentarla porque Javier Moya tuvo un pequeño problema técnico, estamos tratando de volverlo a integrar, pero para darle continuidad a la sesión voy a presentar a Janet Fernández Castro, quien actualmente es asesora regional para la reducción de riesgos y la recuperación en América Latina y el Caribe, en el Centro Regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con sede en Panamá.
tiene un título profesional de ingeniera civil en Ecuador e hizo una especialización en ingeniería sísmica en Japón. En el año 2002 alcanzó su maestría en administración pública por la Universidad de Harvard y entre 2014 y 2019 se ha desempeñado como especialista en recuperación post-desastre para el PNUD con sede en Nueva York. Muchas gracias, Janer, por atender la invitación. Tienes la palabra. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto compartir con los expertos que están en este panel el día de hoy. Yo quisiera enfatizar en este conversatorio 3 puntos fundamentales que asimismo nacen un poco de la experiencia de los últimos 5 años de procesos de recuperación, asociados obviamente a otro tipo de amenazas, ¿no? En general amenazas naturales. Entonces, el primer punto que quisiera hacer es que siempre en general, es decir, lo que vemos es que la recuperación tiene que ser un proceso intersectorial, ¿no? Es decir, no solamente es un sector el que se ve afectado, sino que usualmente, y lo vemos, ya lo hemos escuchado en particular en el tema del COVID, cómo se afectan otros sectores. Entonces, estos vínculos intersectoriales son sumamente importantes de visualizar y tomar en cuenta. El segundo punto que quisiera hacer es que existe una necesidad de hacer unos análisis de cuáles son, asimismo, las necesidades de recuperación post-desastre, que sean sostenidos y que sean integrales. En algún momento vemos, debido a la emergencia y debido a la situación crítica que las familias y comunidades están pasando, que se toman soluciones de corto plazo que resuelven, digamos, las situaciones más críticas en un momento determinado. Sin embargo, la recuperación es un proceso de largo plazo, ¿no? En todos los desastres que vemos, la mayoría de las veces no se toma en cuenta que los procesos de recuperación son de largo aliento. Y tercero, el tercer punto que quisiera hacer es esta necesidad y esta importancia de integrar a los grupos más vulnerables, a los grupos que han sido afectados en los procesos de recuperación. Es decir, que los procesos de recuperación deben ser altamente participativos. Entonces, solamente para asociar esto con algunos de los desastres que recurrentemente vemos y tenemos en nuestro imaginario. Por ejemplo, en el tema de amenazas silenciosas, como por ejemplo la sequía, ¿no? La sequía no es que afecta solamente al sector agrícola. La sequía tiene implicaciones notables en digamos, otros sectores como agua y saneamiento, por ejemplo. No se diga otros desastres de orden geofísico asociados con terremotos, huracanes, inundaciones, donde los efectos directos en términos de daños, por ejemplo, pérdidas, se ven directamente en varios sectores, en salud, educación, en vivienda, en los sectores productivos, de energía, etcétera, etcétera. Entonces, es claro que hay unos vínculos intersectoriales en cualquier desastre. En el caso del COVID, esta ya se ha mencionado por varios de los panelistas, esta es una crisis que empieza siendo una crisis sanitaria. Y de ahí, por supuesto, el rol fundamental que toma el sector salud en orientar y mirar cuáles deberían ser las políticas que se deben implementar para evitar esos contagios, ¿no es cierto? Pero precisamente varias de esas necesidades de tomar acciones inmediatas para reducir la velocidad con que estos contagios se incrementan han tenido implicaciones directas en otros sectores de la economía, sobre todo, por ejemplo, los temas de, por supuesto, distanciamiento social o los temas de cuarentena han generado implicaciones en términos de ingresos para las familias, especialmente el sector informal se ha visto sumamente afectado, las pequeñas y medianas empresas, ya se ve inmediatamente que han tenido ciertas implicaciones negativas, ¿no es cierto? Pero eso, diríamos, de alguna manera, y en el lenguaje que nosotros utilizamos al hacer las evaluaciones de necesidades, estos son lo que llamamos los efectos, lo que se ve inmediatamente después del desastre, o en este caso de la pandemia. Sin embargo, hay otras consecuencias, ¿no? El hecho de que no hay escuelas, de que no hay hospitales en un desastre regular,
o el tema de las políticas emergentes que se han estado utilizando, van a tener implicaciones sobre todo a nivel de las familias, a nivel de los hogares y a nivel de las personas en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, eso es importante en la consideración y en las evaluaciones que hagamos. De ahí que insistiría en mi segundo punto de que para empezar un proceso de recuperación hay que hacer unas evaluaciones de necesidades. Estos estudios son los que nos facilitarán entender dónde están esas concentraciones de población más afectadas, cuáles han sido los sectores más afectados. Herramientas como las que acaba de presentar el panelista anterior son fundamentales en estos procesos de análisis. Pero además hay un elemento adicional. Es decir, las necesidades de recuperación son siempre extremadamente grandes, extremadamente amplias. En los eventos que Emily se refirió en el Caribe, el impacto de los huracanes Irma y María, recuerdo claramente que después de haber hecho la evaluación PDNA en Dominica, por ejemplo, se estimó que la suma de daños y pérdidas representaba el 226% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, ¿cómo un país se recupera, digamos, cuando así utilizara todos sus ingresos para la recuperación? Esto no le alcanzaría. Entonces, estos procesos de evaluación son indispensables porque uno permite identificar dónde están, cuáles son los sectores más afectados, cuáles son las comunidades más afectadas, pero también realizar unos procesos de priorización. Desafortunadamente no se puede resolver todos los problemas. Entonces, claro, es cuando realmente hacemos este tipo de análisis de mayor detalle, cuando estamos poniéndole cara, poniéndole un nombre y apellido al tema complejo de la recuperación. Entonces, insisto en este punto que la recuperación debe ser centrada fundamentalmente en aquellos que han sido más afectados y mirar cómo esos propios grupos pueden ser parte de los procesos de recuperación. En términos de la pandemia general y de los efectos e impactos generados por el COVID, contrariamente con lo que hemos visto en otras amenazas naturales, ¿no es cierto?, no se observa destrucción física. Sin embargo, los efectos están asociados con los costos adicionales que se han requerido, por ejemplo, en el sector salud, ¿no?, para poder mantener la capacidad y los niveles de respuesta del sector salud, o los costos adicionales que ha tenido que incurrir el sector educación para mantener activas estas, por lo menos a distancia, ¿no es cierto?, algunas de las clases y algunas de la educación accesible para chicos, niños y adolescentes. Los efectos que han tenido en las empresas públicas, ¿no es cierto?, ha sido enorme. La capacidad, a veces perdemos de vista, pero la capacidad del Estado, de los gobiernos, para poder mantener activos los servicios, ¿no? No en todas partes se ha logrado solucionar este problema, pero por ejemplo los servicios de justicia, la oferta regular que tienen que cumplir los gobiernos locales y nacionales en servicio a sus ciudadanos ha requerido de ajustes notables. La inversión en sistemas digitales y demás ha sido una necesidad imperiosa y se ha ido ajustando en el día a día. Entonces, resulta interesante mirar cómo esas políticas que por supuesto van cambiando progresivamente y no es lineal. Lo que estamos viendo, estoy basada en Panamá, hemos tenido una cuarentena muy severa. La semana pasada el gobierno decidió abrir para todo el mundo las salidas entre las 5 de la mañana y 7 de la noche. Pues inmediatamente a los 5 días se miró un impacto enorme, número de contagiados creciendo exponencialmente, etcétera, etcétera. Y esta semana entonces estamos otra vez vueltos a una cuarentena totalmente estricta. Entonces, esto va a ser una montaña rusa, ¿no es cierto? Un ir y venir, un probar y mirar cómo se van ajustando estas políticas, estos procesos de recuperación a la luz de que va pasando
lo que va pasando con un fenómeno que es totalmente desconocido para nosotros. Diría también que por ahora los gobiernos se encuentran, muchos de ellos aún en la fase de respuesta, algunos han transicionado un poquito hacia lo que es la recuperación temprana, varios han hecho ajustes a los programas de protección social que ya existían, aumentando la entrega de bonos sociales para paliar de alguna manera la situación crítica. Sin embargo, es posible que se necesiten muchas otras medidas específicas para preservar, por ejemplo, el acceso a alimentos, el que las familias puedan seguir manteniendo sus viviendas, pagando arriendos, por ejemplo, manteniendo sus necesidades básicas de servicios, etcétera. Entonces, seguramente políticas como aplazar el pago de alquileres o hipotecas, o cosas como la entrega de almuerzos escolares y demás, deben ser medidas que vayan a tener que ser consideradas en la recuperación misma. O, por ejemplo, para evitar quiebras generalizadas, también será fundamental garantizar de alguna manera la liquidez de las empresas que sean viables a través de préstamos subsidiarios, préstamos emergentes o en condiciones ventajosas y demás. Entonces, el punto es aquí, nuevamente, que es necesario hacer estudios adicionales para identificar los potenciales impactos de mediano y largo plazo, siendo, por supuesto, el empleo en todos los niveles y en todos los sectores uno de los más críticos. Se deberán analizar, por ejemplo, qué implicaciones podrán tener los retrasos en los calendarios escolares, en la formación integral de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo deberán en el futuro los gobiernos mejorar el acceso a instrumentos digitales que les permitan garantizar procesos legales, de seguridad, de continuidad de gobierno, etcétera? ¿Cómo las familias y las comunidades deberán ser parte de los procesos de recuperación de largo aliento a través de su inclusión en la formulación de planes, programas de recuperación, en el monitoreo y evaluación de esos programas cuando ya estén siendo implementados, como parte de esta situación, de estos procesos integrales a los que también se refería Emily, ¿no? ¿Qué necesidades de capacitación y entrenamiento y el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, serán necesarios? Acciones específicas creo que deberán considerar, como digo, también la participación de grupos a veces que están en situaciones críticas, como por ejemplo la participación activa de mujeres, garantizando su acceso a nuevos planes, a nuevos programas, mecanismos de financiamiento, inversiones, etcétera, etcétera, pequeños comercios y demás. Al igual que otros segmentos de la población, como los grupos indígenas, adultos mayores y demás. Entonces, esta es una oportunidad para repensar cómo hacemos esa recuperación. La tendencia actual indica que durante la crisis hay un menor acceso a la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, de las mujeres, y se ha notado, hay varios reportes donde se ha incrementado la violencia doméstica en mujeres, niñas y adolescentes. Es importante mirar cómo estas situaciones de riesgo incremental pueden ser tomadas en cuenta dentro de las políticas y esquemas de recuperación posterior. También me gustaría resaltar que muchos analistas y estudios de esta temática sugieren aprovechar esta oportunidad de la recuperación para diseñar un amplio sistema de incentivos que integren visiones de sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, la eficiencia energética, la conservación de la naturaleza, las opciones de energía limpia y la sostenibilidad del transporte son áreas que pueden, en las que los gobiernos pueden generar ciertos estímulos para que se puedan promover en la fase de recuperación. En algunos países se ha visto, por ejemplo, en procesos de recuperación anterior, digamos, la recuperación de tierras forestales y paisajes degradados pueden crear numerosos puestos de trabajo, ¿no? Y pueden generar ingresos a las familias que han sido más afectadas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en Etiopía, el proyecto de regeneración natural asistida ha permitido incrementar los ingresos locales y ha contribuido a restaurar numerosas, varios miles de hectáreas de bosque nativo, por
Tal vez para terminar, simplemente yo quisiera resaltar que los procesos de recuperación, obviamente, siempre hablamos de estos conceptos de cómo incrementamos la resiliencia, cómo hacemos para construir mejor este concepto de Build Back Better, que no solamente se materializa usando mejores las normas y los códigos, haciendo uso de las potencialidades que tiene herramientas como planificación, uso del suelo urbano y rural, etcétera, etcétera. Pero ahora más que nunca, estos conceptos, ¿no?, que los usamos en el día a día, creo que tienen que ser contextualizados a esta nueva normalidad. Una nueva normalidad en la que a pesar de que decimos que las comunidades deben participar e integrar estos procesos, va a ser difícil con estos mecanismos de distanciamiento, o requerirán, ¿no es cierto?, que estos procesos integrales donde las familias y las comunidades participan tengan suficientes mecanismos de protección para evitar contagios adicionales. Lo mismo, ¿no? Ya me había referido, la toma de decisiones debe llevarse a cabo casi día a día, dependiendo de la movilidad de una curva pandémica que se comporta de manera diferente en diferentes contextos. Ya lo vimos en los mapas que presentó hace un momento el panelista que me presidió en la palabra. Una nueva normalidad en la que es necesario realizar una transformación digital para garantizar la provisión de acceso a bienes y servicios, donde, por ejemplo, aspectos como el gobierno electrónico es una necesidad para la continuidad del Estado de Derecho, la seguridad y, en general, la capacidad del gobierno para atender las necesidades de sus conciudadanos. Precisamente en este mes de junio inicia la temporada de huracanes en el Pacífico, en el Atlántico. Esta se extiende hasta el mes de noviembre. Y estamos ya teniendo que asistir a varios países, recientemente El Salvador, ahora en esta semana mismo México, Ecuador, ha habido alguna erupción de uno de los volcanes que no ha generado mayores afectaciones. Sin embargo, no podemos descuidarnos, ¿no es cierto? El tema de los preparativos siempre ha sido importante y ahora toma una connotación particular. Los preparativos, no solo para la respuesta, sino los preparativos para la recuperación, deben iniciarse ya, sin perder de vista que además del COVID nos tocará responder de manera urgente a otros desastres generados por otras amenazas naturales que, si bien las sabemos manejar, tenemos que ajustar todos nuestros procedimientos al nuevo contexto de la pandemia. Quisiera dejar ahí, Mauricio. Muchísimas gracias, colegas. Muchas gracias, Janet. Creo que es muy valioso el mensaje que nos das. Yo destacaría esto, ¿no? De una recuperación de largo aliento como un punto central que queremos ir discutiendo en este webinar, pero en el ciclo que continuará con las sesiones futuras. Ya se reincorporó Javier Moya. Javier, ¿nos escuchas? Así es, Mauricio, y qué bueno que hiciste el resumen porque me perdí la primera parte de la presentación de Janet. Entonces retomo desde acá para coordinar las preguntas. Sí, perdón, aquí estoy en medio de la zona afectada por la tormenta Cristóbal y todavía están habiendo reparaciones de la corriente eléctrica, así que insisto en la pertinencia de este webinar porque estamos todos afectados y vaya que me tocó ahora directamente. Se fue la luz y todas las antenas de celular. Tuve que viajar a unos kilómetros a buscar una antena que funcionara. Y bueno, retomando las primeras preguntas, voy a canalizar primero las que están directamente dirigidas. Empezaría con una para Senapred. Y dice así para el doctor Guevara: ¿cómo contempla Senapred la situación de migrantes mexicanos deportados y transmigrantes de otros países en México, obviamente en el contexto de esta pandemia? Muy bien. Sí, pero lo primero que
me gustaría comentar que directamente el Senapred no atiende el tema de migrantes. Participamos como coordinación nacional en apoyo a las autoridades responsables para la atención de los migrantes. Específicamente dentro de la coordinación nacional, hay una persona encargada y dedicada de apoyar y gestionar aquellas necesidades que tienen en los lugares donde hay migrantes, para apoyar, insisto, a las autoridades que tienen la atribución y que son competentes en la materia. No obstante, también se ha hecho énfasis junto con el sector salud y dentro de este mando unificado que comentaba yo al inicio, donde se están coordinando las acciones de todas las dependencias de gobierno, se ha insistido en observar todas estas medidas para evitar contagios dentro de los refugios que están destinados ahorita para los migrantes. Como cualquier persona dentro del territorio nacional, pues el Estado tiene la obligación de brindar y apoyar a estas medidas, y no ha sido la excepción el tema de los migrantes. Muchas gracias, Enrique. En ese tenor también de preguntas más dirigidas para Emily Wilkinson, ¿podrías por favor mencionar algún ejemplo de acción o política en donde se incorporen mecanismos de transparencia, rendición de cuentas a procesos de recuperación? ¿Qué factores facilitarían o han facilitado esos procesos, Emily? Gracias por la pregunta. Mira, no existen muchísimos ejemplos donde ha habido un proceso muy transparente y una rendición de cuentas en cuanto a los gastos en la recuperación. Pero sí me parece que va mejorando. Por ejemplo, en el caso de Caribe, después de los 2 huracanes en 2017, la Organización para la Región SEDEMA, la Organización Regional para los Desastres y Emergencias, puso todos los días en Twitter un mapa del Caribe con la destinación de todos los recursos recibidos de distintos donantes hacia los países afectados, y fueron como todos los días actualizando el mapa para que todo el mundo pudiera ver cuántos recursos estaba llegando y hacia en qué países se estaba implementando las acciones de respuesta y después de recuperación. Entonces eso me pareció un modelo ejemplar, y poner esa información en internet lo hace mucho más accesible. De la misma manera, algunos países ahora tienen planes de recuperación y resiliencia nacionales que tienen metas y indicadores que están publicados ahora. En Dominica precisamente tiene un plan nacional de resiliencia y recuperación, y es lo mejor que se puede hacer para ampliar, para promover la transparencia, ¿no? Tener una meta, un fin, un desafío que quieren lograr en el caso de Dominica para 2030, varios indicadores, y van a ir monitoreando y espero que lo van a publicar. Porque es algo que la gente tiene derecho a saber cómo van implementando el plan. Entonces, eso sería mi recomendación para la recuperación post-COVID-19 también, que hay que tener un plan con metas, indicadores y publicar los avances. Muchísimas gracias, Emily. En ese mismo tenor, estoy reacomodando las preguntas. Voy a sumar 3 que podrían corresponder un poquito más al doctor Manuel Suárez. Están un poquito vinculadas. Preguntan, ante la presencia del COVID, ya de manera, digamos, permanente, así es la pregunta,
¿qué tan necesario sería reestructurar la infraestructura urbana hacia el futuro? Me imagino que pregunta. La otra es, ¿qué oportunidades ven en el uso de las tecnologías de la información como un mecanismo para empatar necesidades y oportunidades en el contexto de esta pandemia? Y una tercera que se refiere también a algunos de los ejercicios de mapeo. La vulnerabilidad en la zona metropolitana, me imagino que se refiere a la de la Ciudad de México, no está correspondiendo con la alta incidencia de contagio, es decir, no siempre pareciera que coincide en alta incidencia de contagio con vulnerabilidades. Faltaría incluir entonces movilidad laboral o bien otra variable como la alta densidad de ocupación urbana. Doctor, espero que no lo, al lanzar las tres juntas, pero si es tan amable de responder cualquiera de las tres o las tres, si así lo prefiere. Sí, a ver, yo creo que las tres de alguna manera se pueden ligar. Perfecto. Empezaría por la última, ¿no? En términos de que la vulnerabilidad no corresponde a la incidencia, y eso es completamente cierto, ¿no? Y creo que es importante, no me detuve en hacer una serie de definiciones de las diferentes componentes del riesgo, pero precisamente hay una componente que es la de vulnerabilidad y otra componente que es la de exposición. Entonces, esta es una epidemia que comenzó siendo una epidemia urbana, ¿no? En centros de población de alto ingreso, ¿no? Y eran las zonas, y esas áreas son las áreas menos vulnerables, o sea, precisamente porque son las áreas que tienen mayor acceso a sistemas de salud, mayor ingreso, mayor número de empleos, etcétera, ¿no? A medida que ha aumentado el número de contagios, ha comenzado a haber mayor exposición en zonas que son más vulnerables, ¿no? Y la cuestión es que empieza a haber una explosión de casos, o sea, una vez que llegan los casos a esas zonas, empieza a haber una explosión por una serie de cuestiones que también tienen que ver con la vulnerabilidad, como por ejemplo la necesidad de salir a trabajar y entonces tener que exponerse más y no poderse quedar en casa, o la necesidad de salir a trabajar y además de utilizar el transporte público, ¿no? Que sabemos que es uno de los sitios de mayor exposición, ¿no? Entonces, sí es cierto, la incidencia no necesariamente tiene que corresponder a la vulnerabilidad, pero eventualmente, a medida que territorialmente se va esparciendo la epidemia, sí va a alcanzar los lugares de mayor vulnerabilidad, ¿no? Ya los está alcanzando. Entonces, eso tiene que ver con la pregunta de cómo reestructuras la infraestructura urbana para que podamos pues, continuar con nuestras vidas, ¿no? Y hay una cuestión que es importante, es que también se liga con la cuestión de las herramientas digitales. Ahorita les voy a explicar por qué. Creo que está claro que hay una parte de la socialización del ser humano que tiene que ser in situ, ¿no? O sea, no puedes hacer turismo, o sea, es muy diferente hacer turismo virtual que hacer turismo presencial. Es muy diferente hacer una cena con tus amigos vía videoconferencia que de manera presencial, ¿no? Es más, no puedes tener una familia vía internet, ¿no? O sea, entonces hay una serie de, o sea, la actividad humana se lleva de manera presencial y esa es de hecho la razón por la que existen las ciudades, ¿no? Ahora, ¿cómo utilizamos esa infraestructura? Creo que sí tiene que cambiar, ¿no? Justamente ayer estaba en una reunión donde en una alcaldía de la Ciudad de México tiene un centro muy importante que la gente visita los fines de semana. Las preguntas son, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para que pueda seguir yendo gente y que mantenga una sana distancia, por ejemplo, ¿no?
Y lo que era evidente es que tenían que construir, bueno, que van a tener que construir banquetas más anchas, que van a tener que darle menor preferencia al automóvil particular y mayor preferencia a otros sistemas de traslado para que la gente pueda utilizar esos espacios públicos sin necesariamente disminuyendo aumentando la distancia entre personas, por ejemplo, ¿no? Lo que decía al final de mi charla, que decía cosas que parecía que nunca iban a ser posibles, como tener ciclovías en las vías más importantes de comunicación de la ciudad, pues son cosas que son cambios en la infraestructura que van a hacer que cambien muchas cosas y que van a hacer que además la ciudad sea mucho más sostenible, ¿no? Ahora, por otro lado, creo que también lo que hemos aprendido, que hay ciertas cosas que se pueden hacer de manera con herramientas digitales, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Instituto de Geografía, donde no hemos parado la actividad académica, antes en una conferencia teníamos entre 30 y 50, y si teníamos un auditorio lleno teníamos 100 personas. Y en los últimos 100 días, mientras hemos estado trabajando de manera digital, pues resulta que ahora tenemos eventos que en un solo día tienen 7,000 vistas, ¿no? Lo cual implica tener, en nuestro caso, 70 auditorios llenos. Entonces, el alcance que hemos tenido con el uso de herramientas digitales se vuelve aún mayor. Disminuye el contacto entre gente, pero nos da mayor alcance. Entonces, creo que hay cosas que sí podemos hacer, de las que podemos aprender y que van a mejorar la forma en la que hacemos nuestras vidas cotidianas, pero hay otras cosas que vamos a tener que reestructurar para tener una, pues, normalidad o cotidianidad en nuevos términos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Manuel. Sí, es totalmente cierto. Es parte de lo que, en lo que coincidimos todos hoy, la forma en la que planifiquemos la recuperación. Y aquí retomo algunos de los comentarios también del público. Va a tener que ver va a tener que ver muchísimo con la calidad del desarrollo que tengamos hacia adelante, etcétera. No podemos imaginarnos entonces la planificación con los mismos estándares. Esto nos lleva a revisar una serie, digamos, de normas que ya damos por hechas y que pues ahora hay la oportunidad, yo lo veo así, para planificarlo de otra manera. En ese mismo tenor, ya cerrando, bueno, primero aclarar que vamos a cerrar 11:45 en atención a todas las preguntas que hubo. Solo tuvimos dos, por el tiempo, pues ya rebasamos las 11:30. No voy a poder dar la palabra a dos personas que lo solicitaron. Entonces les pido, si quieren, escriban su comentario y por manejo de tiempo, por rapidez, lo comento yo acá. Janet, para ti y para la maestra Janet Fernández, para ti y para el PNUD, me preguntan en general cómo podrían hacerse compatibles las estrategias de recuperación con los procesos no solo de otros desastres, sino los procesos de organización social, protesta que hemos visto. En particular, no sé si has estado al tanto, pero digamos, se presentan siempre en estos momentos de COVID una serie de manifestaciones, posiblemente conflictos anteriores que se agravan en este contexto con el estrés y la tensión que hay. ¿Cómo hacer compatibles estos procesos de recuperación con todas estas muestras sociales de exigencia, a veces clara, a veces no tan clara? Y también
qué tanto es viable integrar los términos de salud emocional y este tipo de intervenciones en los momentos de recuperación, nos pregunta nuestro público. Gracias, Javier, y gracias a los participantes por la pregunta. Tal vez quisiera mencionar que dentro de las herramientas que el PNUD promueve, tenemos instrumentos como estos métodos de evaluación de necesidades post-desastre, pero también tenemos unos documentos complementarios que han sido trabajados en alianza con la Unión Europea y el Banco Mundial, por ejemplo, que orientan cómo formular estos marcos de recuperación y formular estos marcos de recuperación donde se integren diversos aspectos que son fundamentales, ¿no? No solamente la parte, como habíamos dicho, de la reconstrucción física, sino sobre todo atendiendo los temas sociales. Estas herramientas están disponibles en nuestras páginas web o directamente contactándonos con nosotros. Varias de estas evaluaciones que hemos hecho en desastres pasados se han hecho en zonas de conflicto, es decir, no es que siempre estos desastres están exentos de otras complicaciones. Por ejemplo, en Somalia, por ejemplo, en Angola, etcétera, etcétera, se han hecho evaluaciones donde las situaciones de conflicto, de conflictividad son críticas, ¿no? Son severas. Y entonces, algunos de los aspectos que se han considerado en esas evaluaciones es, como hemos dicho, cómo hacer que estas evaluaciones realmente reflejen las necesidades de los distintos grupos involucrados. Cómo en nuestros reportes la voz de las comunidades, distintas visiones, distintas percepciones de las situaciones de conflicto se vean integradas y se vean reflejadas para que por supuesto, se vean los niveles de imparcialidad necesarios que hay en la formulación de distintas propuestas. Es decir, hay experiencia en integrar en los procesos de evaluación y en los procesos de recuperación estas situaciones de conflicto. Respecto a los temas más de carácter de orden emocional y demás, si bien están siempre reflejados en las evaluaciones que hacemos, vale la pena mencionar que estas evaluaciones no las hace únicamente el PNUD, ¿no? Sino que, como hemos dicho, son evaluaciones que deben ser intersectoriales y con esa misma visión, entonces lo que hacemos es integrar a otras agencias hermanas, de agencias del sistema, que tienen por su trabajo diario habilidades y capacidades adicionales para enfrentar otro tipo de problemática. Por ejemplo, colegas de UNICEF, por ejemplo, colegas de ONU Mujeres, etcétera, etcétera, que se integran y participan en estos procesos. Tal vez por ahí la respuesta, Javier. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Añado en este último sentido que en alianza con expertos y expertas de instituciones mexicanas y de otras agencias, en México el PNUD ha iniciado algunas intervenciones en este tema, en términos de salud emocional me refiero. Y pregunta aquí el público que cómo pueden apoyar. Los vamos a poner en contacto, ya tengo yo la persona que lo preguntó, con la persona responsable. En concreto se están impulsando junto con el gobierno de la Ciudad de México servicios de asistencia en línea para prevenir o canalizar violencia doméstica y violencia de géneros, que como saben es un problema importante. Y esto también se está integrando en varios de los proyectos de recuperación que tenemos como PNUD en el país, en particular en el sureste, en las zonas no solo más afectadas, porque esta pandemia sí ha sido generalizada, sobre todo en zonas fronterizas, urbanas, turísticas, sino también en las que ya estaban en una situación de mayor vulnerabilidad y pobreza. También se está integrando ahí de manera transversal para detectar, para prevenir
y en su momento canalizar a tiempo casos de este importante tema. Bien, pues ya llegamos al final del tiempo para este primer webinar de la serie. Yo le agradezco de nuevo al ingeniero Enrique Guevara, a la doctora Emily Wilkinson, el doctor Manuel Suárez Lastra, la maestra Janet Fernández, su participación bastante clara, bastante iluminadora para este arranque. Recordemos que estamos en un ciclo de 4 sesiones y esta primera sesión nos da el piso de comprensión tanto de los conceptos y las corrientes de la recuperación como de los aspectos transversales de recuperación y otros desastres que se puedan presentar, de cómo nos afectó la pandemia y cómo, por lo tanto, recuperarnos planificando el desarrollo, planificando la reconstrucción, la reactivación económica de otras formas, cómo también reorganizarnos y aprender como individuos, como sociedad, etcétera, ¿no? Decíamos que la siguiente sesión, la próxima semana, estaremos hablando de reactivación económica, importantísimo ya para esta etapa. Después, en una tercera sesión, se discutirán los aspectos sociales que ya hoy fueron muy recurrentes en las preguntas, los aspectos de derechos humanos y sociales, y en la última, los aspectos ambientales y cómo generar soluciones basadas en la naturaleza para muchos de los problemas, no solo en zonas de ecosistemas frágiles, pero muy importantes, en las propias zonas urbanas, cómo aprovechar el ecosistema como un aliado y aprovechar a planificar de otra manera. Bien, pues con esto damos por terminada la primera sesión. Se mantuvieron, bueno, rebasamos 150 participantes, se mantuvieron constantes hasta este momento 138, muy buen número para el seminario de arranque. Muy buenas participaciones, muchos insistieron en tener acceso a las presentaciones y a la grabación. Les comunicamos que tenemos obviamente sus correos electrónicos y que se les hará llegar una liga para poder acceder a estos materiales, tanto la grabación como las presentaciones que algunas de los expositores usaron. Bueno, esas estarán ahí disponibles. Si mis colegas panelistas quieren algún mensaje de despedida, yo con esto cierro y les agradezco de nuevo su participación. O no sé, les devuelvo el micrófono allá, Mauricio o alguno de los panelistas que quiera despedirse. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Muchos saludos a todos. Muchas gracias. También Emily, también Manuel. Sí, muchas gracias. La presentación la van a poder encontrar en YouTube, en el canal de PNUD, y también un agradecimiento al área de comunicación de la oficina de PNUD México por el apoyo logístico para organizar estas sesiones. Esperamos tenerlas en otras próximas. Sí, gracias. Aquí el público nos pide, por favor, Enrique, la guía que mencionaste de Senapred sobre cómo atender otros desastres y emergencias en tiempos de COVID. La vamos a compartir también con todo gusto. Muchísimas gracias a todos y todas. Tengan buena semana.